Dios le bendiga a todos los hermanos y amigos en esta preciosa tarde. Les saludo en el amor de Jesucristo, su hermano Octavio Divison. También quiero saludarle a nombre de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, un nuevo comienzo en Longwood, Florida, la cual pastorea el reverendo Israel Medina. Hoy, como todos los miércoles, estaremos analizando la lección número 24 del leccionario bíblico Camino al Discipulado. El tema que estaremos considerando, la iglesia y su responsabilidad social. El material de estudio se encuentra en Jeremías 29:7 y Deuteronomio 15:7-11. La afirmación fundamental: la iglesia ha sido comisionada por Dios para hacer provisión que satisfaga las necesidades del ser humano y sus comunidades. En la introducción que tenemos para esta lección, la vida en comunidad o sociedad es mucho más que un conglomerado de personas que tiene muchas cosas en común o que comparten la misma área geográfica. Se espera que todos sus habitantes luchen en favor del bienestar común. Se supone que cada uno de sus integrantes sean colaboradores para que se garantice de forma segura la paz, la seguridad y el bienestar común de la sociedad. Pero debido a los diferentes caracteres y los cambios frecuentes en la sociedad, se hace arduo el obtener una sana convivencia comunitaria. No obstante, nosotros como miembros de la Iglesia del Señor estamos comisionados por Dios a servir, haciendo bien a los demás en diferentes áreas, dando una atención especial a las necesidades de la vida espiritual primeramente, tener benevolencia con los demás y a llevar una labor de acción comunitaria en la sociedad o comunidad en que vivimos. La iglesia ha sido llamada desde su fundación a no solamente ejercer una labor espiritual en la comunidad en que está radicada, sino que también hay que hacer una labor social. La labor espiritual va de la mano con las labores sociales que hay que hacer en favor de la comunidad o de la gente que nos rodea. La iglesia siempre debe de decir presente cuando existen fenómenos naturales que afectan de una u otra manera la convivencia de los miembros de la comunidad. Inclusive se nos exhorta a unirnos muchas veces a agencias gubernamentales para juntos a ello llevar a cabo una labor eficaz en favor de la comunidad. Muchas personas piensan que el hombre ha sido vivido para vivir solo, y la Biblia nos dice lo contrario. El hombre fue diseñado para vivir en comunidad. Por eso Dios tuvo a bien hacerle una compañera a Eva, porque el hombre, parte de su naturaleza es la sociabilidad con los demás, el compartir, ser un ente social, ¿verdad? Que comparta con los demás miembros de la comunidad en que vive. Así que nosotros como iglesia no debemos descuidar, según lo que vamos a ver aquí que nos dice la Biblia, los pasajes que hemos considerado, no debemos descuidar de ninguna manera esa labor comunitaria a la cual estamos llamados
a hacer por el mismo Dios, ¿verdad?, que nos la ha comisionado. El primer tópico que estaremos considerando en esta noche dice: trabajando por la paz de la ciudad. Trabajando por la paz de la ciudad. Se encuentra en Jeremías, capítulo 29, versículo 7. Y dice así: y procurad la paz de la ciudad, a la cual hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Este versículo es parte de la carta que Jeremías envía a los que habían sido llevados en cautiverio a Babilonia. La Biblia dice que Jeremías ejerció su labor profética antes del cautiverio y después del cautiverio, o durante el cautiverio, perdón. Dios utilizó a este hombre, como a otros tantos, como a Isaías al principio y a otros, para hablar al pueblo acerca de su condición. El pueblo de Israel había pecado contra Dios y Dios determinó permitir que fueran llevados cautivos y le puso término. Le dijo: por 70 años estarán cautivos en Babilonia, y a los 70 años yo me acordaré de ustedes y le volveré a traer de nuevo a la ciudad de Jerusalén, a ese territorio donde ellos vivían. Fueron llevados cautivos. Y en esta carta, donde Jeremías le aconseja al pueblo y le dice unas cosas que ellos tal vez conocían, pero que no querían aceptar, ya que se habían levantado falsos profetas que le decían al pueblo que el cautiverio solamente iba a durar 2 o 3 meses y que ellos iban a regresar de nuevo prontamente a ocupar sus lugares en Jerusalén, en el área de Judá. Pero lamentablemente el mensaje de Dios era distinto. Jeremías le dijo al pueblo que Dios había determinado que eran 70 años y 70 años tendrían que estar allí. Y en este capítulo 29, en esta carta que Jeremías le escribe, le dice: mira, yo le aconsejo a ustedes, de parte de Dios, que se casen, compren casa, se establezcan, hagan una vida normal allí en Babilonia, porque van a estar 70 años allí en cautiverio. Así es que, y como dice este versículo 29, le aconseja, le dice: mira, tienen que orar para que haya paz en la ciudad. Porque si en la ciudad hay paz, vosotros, ustedes que viven, van a estar allí, también van a tener paz. O sea que no estén tristes, no estén inconformes, no estén en contra de aquellos que los llevaron cautivos, sino que oren para que haya paz, para que haya una sana convivencia entre ustedes, que son forasteros allí, y los residentes de la ciudad. Que haya paz y vosotros tendréis paz. Un consejo de parte de Dios para el pueblo, ¿verdad? Y tenemos que decir claramente que en los momentos difíciles o de prueba que vienen muchas veces a nuestras vidas, ¿verdad?, debemos estar fortalecidos en la fe para poder dar palabras de ánimo y de esperanza, de aliento a los que nos rodean. No podemos vivir quejándonos de la situación que llega a nuestras vidas, sea cual sea, sea buena o sea menos buena. Tenemos que vivir de forma positiva donde estemos, mirar las cosas de forma positiva, confiando siempre en que Dios está en el control del asunto que nos rodea. No podemos olvidar de que Dios ha prometido, ¿verdad?, que estará con nosotros siempre, ¿verdad?, a nuestro lado. Así es que ese consejo de Jeremías nos aplica a nosotros en estos días.
Más adelante, en el mismo libro de Jeremías, en el capítulo 33, Jeremías le dice, de parte de Dios al pueblo, le dice al pueblo, miren, pueblo de Israel, clamen a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33, un versículo bien interesante, bien conocido, que debe estar en la mente de cada creyente, debe estar latente en nuestras mentes, para que en esos momentos de prueba, en esos momentos en que nuestra fe es sacudida, pues podamos agarrarnos de esas promesas de parte de Dios. Clama a mí. Lo que Dios quería era que ellos clamaran y aprendieran a depender de Dios, aún en las circunstancias adversas de la vida. Aún las cosas negativas, que muchas veces parecen negativas, tenemos que aprender a clamar a Dios, porque Él ha prometido que estará a nuestro lado, ¿verdad? Que Dios tiene el control de todo. Debemos tener ánimo y estar confiados en que Dios tiene el control de todas las cosas. A pesar de las cosas desagradables, de las desgracias que aparecen, que muchas veces se presentan en la vida, de las cosas negativas que suceden en la vida tiene que continuar. No podemos detener el reloj, la vida tiene que continuar. Los seres humanos no estamos exentos de las circunstancias de la vida, pero los que creemos en Dios siempre debemos de estar confiados en que Dios ha prometido estar con nosotros. Esa es la gran diferencia que hay entre el hombre que teme a Dios y el que no teme a Dios. El hombre que no teme a Dios pues se desespera, pero el que teme a Dios aprende a vivir confiado. Así es que ese ejemplo que tenemos del pueblo de Israel en Babilonia, de las palabras que Dios les da, pues siguen presentes, siguen latentes, porque siguen en la palabra para darnos ánimos en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, para que nosotros aprendamos a confiar y a depender de Dios. El segundo tópico que vamos a considerar dice benevolencia y acción social. Deuteronomio 15, 7, 11. Cómo la iglesia del Señor debe ser benevolente ante las necesidades de los demás. Debe estar dispuesta a realizar esas actividades sociales, de carácter social, que tenemos que hacer ante los demás, ante la sociedad que nos rodea. Sabemos que la pobreza ha sido una grande preocupación de generación en generación para el ser humano. En toda la historia siempre se ha preocupado uno por no vivir en pobreza. Y esto se debe a que el hombre no ha sabido administrar bien los recursos que Dios les ha dado, ¿verdad? Ustedes saben que Dios hizo primeramente todas las cosas y luego puso la primera pareja en el huerto del Edén para que el hombre aprendiera. Pero lamentablemente la ambición de muchos seres humanos pues contribuyen a la desgracia de los demás, de los que son menos diligentes en buscar mejor estilo de vida. En el verso 11 de ese capítulo 15 de Deuteronomio, Dios le dice a Moisés para que se lo transmita al pueblo de Israel. Dice, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. En otras palabras, siempre tendremos gente necesitada. Pero Dios, en su misericordia, hizo provisión para que los pobres y los menesterosos también se les suplieran sus necesidades. Hermano, desde antes de todas las cosas ya Dios veía la situación de muchas personas, pero Dios en su misericordia también hizo provisión. En este capítulo 15 de Deuteronomio, Dios le da instrucciones específicas a Moisés de cómo debe ayudar a los más necesitados.
y en ese tiempo Dios los llamó por su nombre, que era a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. Eran la gente menos afortunada. Y hizo provisión de forma detallada, que no vamos a entrar en ella ahora, pero hizo provisión para que aquellos que tenían abundancia suplieran también la necesidad de aquellos necesitados y lo protegieran. Dios le dice que cuando alguien llegue, le dice, mira, cuando alguien llegue a ustedes con alguna necesidad, no endurezcan sus corazones, sino que de lo que tengan, de lo que ustedes posean, también aporten libremente para saciar la necesidad de aquellos menos afortunados. No miren con desprecio al necesitado. No sea mezquino de corazón. Una palabra fuerte. No sea mezquino de corazón. Compadécete de aquellos que tienen necesidad mayor que la tuya. Y después de todo esto, Dios te bendecirá grandemente. En otras palabras, es parte de la bendición de Dios. Es como si fuera un pacto condicional. Tú sé benévolo con los demás y yo lo seré contigo. Yo seré misericordioso contigo, pero también yo quiero que tú lo seas con los demás. Jesús dijo en Mateo 26:11, hablándole a sus discípulos, cuando aquella mujer derramó el frasco de alabastro sobre los pies de Jesús y le secó con su cabello, y Judas lo criticó y dijo, ¿por qué no se vendió este frasco de alabastro en 200 denarios y se le repartió a los pobres? Pero sabemos que no era tanto que Judas se preocupara por los pobres, sino sabemos, ¿verdad?, el defecto que tenía Judas de extraer el dinero de la bolsa de los discípulos. Pero dice que Jesús le dijo, déjala porque así conviene. Es necesario que ella haga esto, porque lo ha hecho para mi sepultura, me ha ungido para mi sepultura. A los pobres siempre lo van a tener con vosotros. Siempre habrá pobre en el mundo. Porque hay personas que son poco diligentes para tratar de alcanzar lo que necesitan en la vida. Y siempre hay que estarle dando la mano y ayudándolo. En Hechos 20:35 dice que es mejor dar que recibir. La iglesia está llamada a ayudar a los necesitados, a darle pan a los hambrientos, a suplir las necesidades de los demás, conforme a como Dios ponga en nuestros corazones. A eso, iglesia, a eso nos ha llamado Dios. Hay que dejarse tocar el corazón por la misericordia de Dios. Hay que aprender a amar siguiendo el ejemplo de Jesucristo, ¿verdad? Que el amor de Dios sea reflejado en cada uno de nosotros. Porque mucha gente se preguntan, yo no creo en Dios, o dicen, yo no creo en Dios porque yo no le veo. Pero Dios los podemos ver en cada persona que hace su voluntad. Cuando nosotros hacemos el bien, aún aquellos que nos hacen mal, estamos mostrando quién es Dios. Porque Dios se manifiesta a través de nosotros ante los ojos de los demás, de aquellos que son tal vez incrédulos. Dios es el único, hermano, que es capaz de cambiar al ser humano. Toda persona que es atada o que está envuelto en pecado, Dios lo coge y lo transforma cuando abren su corazón a Cristo. Es maravilloso cuando oímos los testimonios de personas que han estado envueltas en vicio, han estado envueltas en actos delictivos,
Cómo Dios lo coge y lo transforma, lo convierte en vaso para gloria y honra del Señor. Ese poder lo tiene Dios de transformar al ser humano. Y el tercer tópico dice sirviendo sin acepción de persona. Esto tiene que estar bien claro en cada uno de nosotros. La iglesia, como fruto del amor de Dios, por medio del sacrificio vicario de Jesucristo, ha hecho provisión para todo, para todos. Aunque sabemos que no todos van a aceptar el plan de salvación y no todos se van a salvar. Pero la iglesia ha sido comisionada por el mismo Dios para ganar las almas para el reino de los cielos, sin acepción de persona. Cuando nosotros le vamos a hablar a alguien de la grandeza de Dios, no podemos pensar en el estatus social de esa persona. Si es rico, si es pobre, si es un homeless o si es un rico, si tiene dinero, si es de clase media o si es de clase baja. No, hay que hablarle la palabra del evangelio a todos, para que todos puedan tener la oportunidad de alcanzar el plan de salvación que Cristo ha diseñado para todos. A eso hemos sido llamados. Esa provisión está hecha. La iglesia ha sido comisionada por el mismo Dios y tenemos que cumplir con esa responsabilidad de ganar almas para el reino de los cielos sin acepción de personas. Como iglesia de Jesucristo, no debemos discriminar contra nadie, porque para Dios todos somos iguales. El hombre, en su egocentrismo, es el que ha dividido la convivencia humana, creando diferentes niveles de clases sociales, creando barreras entre los seres humanos, entre la sociedad. Pero recordemos siempre que ante Dios todos somos iguales. Gálatas, si nos vamos a Gálatas, capítulo 6, versículo 9, dice: por tanto, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo eso mismo segaremos, si no desmayamos. A eso nos ha llamado el Señor, hermano. Hacer esa labor, no solamente evangelística, no solamente espiritual, sino esa labor comunitaria en la sociedad en que nos ha tocado vivir a esta hora. Siempre pienso que Dios tiene propósito para todos. Y si tú y yo estamos en el lugar que estamos a esta hora para lo que tenemos que hacer o lo que hay que hacer, hemos sido llamados de parte de Dios. No podemos permitir que nuestros corazones se llenen de indiferencia ante las necesidades de los demás. No podemos quedarnos sentados en nuestras casas, descansando con abundancia de todo, cuando sabemos que hay personas cerca de nosotros, que hay otros seres humanos que necesitan una ayuda, que realmente no tienen nada para saciar su necesidad, ya sea alimenticia o de cualquier carácter que sea, ¿verdad? Tenemos que pensar y compadecernos de los demás, de aquellos que realmente necesitan. Hay que trabajar, como dijo el Señor Jesús, hay que trabajar mientras el día dura, porque viene la noche cuando ya nada se puede hacer. Llegará el día en que tengamos que decir, en que tal vez nos tengamos que lamentar en decir: cuando yo podía hacer esto, si yo hubiera sabido, hubiera hecho tal o cual cosa. No, el tiempo es ahora. Haz lo que Dios ha puesto en tus manos a hacer. No dejes pasar el tiempo, porque tal vez mañana será demasiado tarde. Nosotros como iglesia del Señor tenemos que hacer la labor para la cual hemos sido llamados. Jesús
con su ejemplo, siendo el Hijo de Dios, nos enseñó a estar pendiente a las necesidades de la comunidad. En varias ocasiones dice que alimentó en una ocasión a 5,000, otra ocasión a 3,000 personas que estaban siguiéndolo y no tenían que comer. Y él llamó a sus discípulos y les dijo, mira a ver qué tienen ustedes por ahí de comer. Y le dijeron, lo que tenemos no da para mucho. Solo tenemos 5 panes y 2 peces. Y oró, lo multiplicó y sació la necesidad de todos aquellos. Es un ejemplo que Dios nos da. Y hay muchos ejemplos en la Biblia donde Dios ha suplido la necesidad de todo aquel. Porque Dios quiere que todos los seres humanos podamos ver la bondad de Dios reflejada, ya sea en su iglesia que está aquí en la tierra ahora, o utilizando el medio que Dios le plazca usar. Dios es el dueño de todas las cosas y para Él no hay nada imposible. Pero nosotros, iglesia, nosotros estamos llamados a obrar en favor de los demás, a hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado hacer. En estos tiempos en que estamos viviendo ahora, sabemos que hay mucha necesidad. Por la crisis que está pasando el mundo, pues hay mucha necesidad en todos lados. Aquí, donde quiera, hay gente que necesita. Muchos necesitan, simplemente lo que necesitan es un consejo, una palabra de aliento, una palabra de estímulo que los ayude a seguir adelante. Hay personas que han perdido todo, hay personas que realmente necesitan. Y tú y yo, como iglesia del Señor en la tierra, en este siglo XXI que nos ha tocado vivir, tenemos que seguir haciendo el trabajo que Dios nos ha mandado hacer. Demostrar el amor de Dios para con los demás. A veces yo pienso y me da sentimiento en mi alma de cómo a veces se malgastan tantos millones de dólares. Y yo digo, oye, habiendo tanta necesidad en el mundo, ¿cuántas cosas buenas en favor de la humanidad se harían con tanto dinero? Pero lamentablemente el mundo es así. El egocentrismo de uno, la ambición de uno, pues, se convierte en la desgracia de otros, ¿verdad? Con tanto dinero que hay en el mundo no debería de haber una pobreza tan extrema como lo hay en muchos sitios. Pero lamentablemente el que tiene solo piensa en tener más y se olvida del que no tiene. Obviamente el Señor no se equivocó cuando dijo, el rico, donde está su dinero, ahí está su corazón. Pero nosotros, gracias le damos a Dios por lo poco o lo mucho que tenemos. Le damos gracias al Señor. Y queremos que sea Cristo el que esté en el corazón de cada uno de nosotros. Y no las cosas materiales, porque sabemos, estamos conscientes de que las cosas materiales no durarán para siempre en nosotros. O nosotros no estaremos en la tierra para siempre para disfrutarla. Si es que hay que trabajar, hermano. Jesucristo dijo, fue claro y dijo en Mateo 25, 40, dijo a los discípulos, hablándole de todas estas cosas, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Hablando de esa parábola del rey cuando venga y todas esas cosas que le van a preguntar dónde te hicieron esto y dónde te hicieron aquello, y él le va a decir en casa de mis hermanos, y luego le dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Y sigue diciendo más, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. ¿Ah? Y le van a preguntar, ¿y cuándo te vimos, maestro? ¿Cuándo? Y él va a decir, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Y eso nos lo dice a nosotros. Por cuanto lo hagamos a un necesitado, lo estamos haciendo al mismo Dios. Así es que, hermano, tenemos como iglesia que hacer la labor comunitaria que necesitamos hacer. Hay que orar por la paz, hay que orar para que Dios, todo este brote de violencia, de intolerancia que se ha levantado en nuestra nación, pues Dios la quite
del corazón de los hombres y haya paz, haya armonía en el corazón de los hombres y podamos vivir en paz. Hay que orar sin cesar por esto, por la paz del mundo. Pero también hay que actuar. Hay que hacer lo que esté a nuestro alcance. Como iglesia tenemos que brillar como brilla la luz en medio de las tinieblas. Jesús lo dijo claro, vosotros sois luz en medio de las tinieblas. Y se refiere a nosotros como iglesia. Tenemos que alumbrar a aquellos para que conozcan a Dios por medio de nuestras acciones, por medio de nuestro testimonio, por medio de nuestro diario vivir, por medio del gesto que hagamos en favor de los demás. Así que, hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Meditemos en lo que dice la palabra del Señor por medio de estos versos que hemos considerado en esta lección de esta noche. El trabajo comunitario que debemos de hacer como iglesia. Dios nos bendiga y que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros, de ustedes, de nosotros, hoy y siempre. Dios le bendiga.